Hoy te quiero enseñar a hacer estos prácticos guardaagujas. Son ideales para proteger las agujas de punto, sobre todo las más delicadas como estas de ébano. Pero también me encantan para que los puntos Antes de nada, saca tu cesta de retales y elige dos bien bonitos, uno para el forro y otro para afuera. Además, prepárate el patrón en papel, un rectángulo de 19,5 por 12. Con este patrón lo vas a poner sobre un trozo de entretela de la dura y lo vas a calcar. Es de la entretela más durita, no de la más fina, de esa que pega solamente por una parte. Necesitarás dos trocitos iguales, te repito, 19,5 por 12. Coge tus retales y pégalos sobre el revés, siempre con el pegamento hacia abajo. Lo vas a hacer en la tela que vas a utilizar para el forro y también en la tela que vas a utilizar para la parte de fuera. Pégalo con la plancha. Te recuerdo que es mejor pegarlo sin utilizar el vapor. Cuando lo tengas pegado, corta o bien con tijera o bien utilizando un cúter y una regla. También una base, claro. Te recomiendo las bases giratorias porque son ideales para este tipo de proyectos que tienes que cortar cositas pequeñas. A mí me gusta mucho más utilizar la regla y el cúter porque los bordes quedan muchísimo más rectos que con la tijera. Estas herramientas son especiales para patchwork, no te sirve cualquier regla porque tiene que tener una altura determinada. Os voy a intentar poner una lista de materiales en la descripción del vídeo. Serán enlaces afiliados. Da igual cómo lo cortes, como a ti te guste más o con los materiales que tengas en casa. La cosa es que cuando ya tengas las dos piezas cortadas, las vamos a colocar derecho con derecho. Vamos a alinear bien los bordes, que esté todo muy bien juntito y muy bien alineadito, porque vamos a coser por aquí, por los lados largos. Si quieres, te puedes ayudar de unas pinzas para que no se te muevan las telas. Puedes poner 2 o 3 en cada lado. Igual si no tienes pinzas, pues puedes poner unos alfileres. Yo te recomiendo que los pongas en sentido perpendicular a la tela, porque así podrás coserlos con la máquina. Vamos a coser los lados largos. Ha llegado el momento de poner en marcha nuestra máquina de coser. Vamos a utilizar un prensatelas de 1/4 de pulgada o el que tú utilices normalmente, pero si es más grande, ten en cuenta que te quedará la pieza un poquito más pequeña. Baja tu aguja y empieza a coser teniendo en cuenta de que el borde del prensatelas tiene que estar alineado con el borde de las telas. Vas quitando las pinzas a medida que vas cosiendo. Cuando hayas cosido un lado, si quieres no cortes el hilo y simplemente levanta el prensatelas, tira un poquito del hilo, gira la pieza para coser el otro lado y así ahorras un poquito de hilo y tiempo sobre todo. Cosemos el otro lado y no te agobies si no tienes este prensatelas, puedes utilizar otro, el que tengas, solo que te quedará más pequeño como te he dicho antes. Cosemos hasta el final y aunque yo no lo he hecho, te recomiendo que remates tanto al principio como al final. Una vez que tenemos esto, vamos a intentar planchar las costuras abiertas porque vamos a juntarlas como estás viendo, de manera que los centros, que son las costuras, nos queden uno junto al otro. Como la entretela es bastante dura, vamos a plancharlo bien, haciendo fuerza y sin vapor, para que esta parte de aquí no quede demasiado abultada. Por eso lo vamos a abrir las costuras. ¿Ves? Aquí ya lo tengo planchado y lo que hago es que lo doblo hacia el centro de manera que las dos costuras coincidan. Procura que coincidan muy bien. Y para que no se te mueva, te recomiendo que pongas o un alfiler o también una pinza. Sujetas los dos lados, tanto este como el otro. Aquí pondremos otra pinza. ¿Ves? Antes no rematé y ves que ahí he tenido un fallito. Por eso te decía que es mejor que remates al principio y al final. Bueno, aquí ponemos otra pinza y ahora lo que vamos a hacer es coser los lados cortos. Esto hay que plancharlo muy bien para que se quede. Lados cortos, uno hasta el final y el otro solamente lo vamos a coser
en el lado donde está la tela que queramos que sea la de fuera, es decir, esto, pero esta parte de abajo no la coseremos. Nos vamos a la máquina y, como te he dicho, uno de los lados cortos lo vamos a coser hasta el final. Quita la pinza cuando te aproximes a esa zona y cose al final. También te recomiendo que remates al principio y al final. Tampoco aquí voy a cortar el hilo, simplemente levanto el prensatelas y tiro un poquito del hilo y me voy a poner al otro lado. Solamente voy a coser la parte que va a ser la tela de fuera y voy a llegar justo hasta la costura donde se unen las dos telas. El resto lo dejo sin coser. Coso un poquito más hasta llegar justo aquí. Ahí. Remato para que no se me abra y ya he terminado. Esta parte, que es la del forro, se queda abierta. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque ahora le voy a dar la vuelta a toda la pieza del derecho. Esta es la parte que más cuesta, te lo aseguro, porque como la entretela es dura, bueno, tú inténtalo y poquito a poco lo vas haciendo hasta que se dé la vuelta. Después saca las esquinitas, las 4 esquinitas con una tijerita o con algo punzante y después lo que hemos dejado abierto, introduce los bordes un poquito hacia adentro. Si quieres lo puedes planchar para que te sea más fácil y vamos a coser esta parte con la máquina. Y ahora vamos a llegar justo hasta aquí, hasta la tela exterior. Ahora, en vez del borde del prensatelas, el margen de prensatelas, vamos a utilizar menos, vamos a coser muy al filito. Yo me fijo en la parte interior del prensatelas, remato al principio y al final y voy a coser justo hasta la unión con la tela exterior sin coser esta, justo hasta ahí. No te preocupes porque esto se va a quedar por dentro y no se va a ver. Vale, cuando lleguemos ahí a lo mejor te cuesta un poquito más porque está más abultado, pero no hace falta que llegues, no se te va a abrir, no te preocupes. Lo importante es que no se vea, esto va a quedar escondido. Corta todos los hilos y ya prácticamente lo tenemos, ¿ves? Esta es la costura. Ahora lo único que tenemos que hacer es meter el forro dentro de la parte exterior, ajustándolo todo muy bien. Y ahora la plancha es fundamental porque tenemos que hacer que el forro se meta bien dentro y los bordes nos queden perfectos. Tendremos que sacar bien la tela exterior hacia afuera y meter el forro. Lo planchas así por este borde y por este para que te quede bien asentadito. Así. Ya lo tenemos. Ahora lo único que... ¿Ves? ¿Ves qué bonito ha quedado? Ahora lo único que tenemos que hacer es poner los automáticos, los snap. Yo lo pongo a 3 centímetros del borde lateral y a 1,5 del borde inferior. Ahí pongo una señal y en el otro lado hago exactamente lo mismo, a 3 centímetros del borde lateral y a 1,5 del borde inferior. Hago una señal en cada lado y ahora con un punzón hago los agujeritos donde van a ir los snap. Intento atravesar todas las capas de tela y así me quedan muchísimo mejor alineados. Venga, aquí otro agujerito. Ahora tenemos que coger las piezas, las distintas piezas. Yo he cogido azules para fuera y rosas para adentro. Aquí pongo los pinchos y después en un ladito, en la parte de arriba, por ejemplo, puedo poner los que son tipo macho y las hembras abajo. Pero vamos, esto supongo que ya lo sabes, es muy fácil de poner porque viene todo con un artilugio que sirve para ponerlo. Aquí ponemos, yo he combinado los colores porque me gustaba más. Con este artilugio lo que haces es aplastarlo y ya se te quedan los snap puestos. Esto lo haces con los 4 que lleva el guardagujas. Aprieta bien y nada, los pones todos y ya lo tienes. La verdad es que estos chismes están fenomenal porque te sirven para un montón de cosas. Yo los uso muchísimo. Son de plástico, pero son bastante resistentes. También te voy a dejar un enlace abajo. Bueno, y ya por fin lo tenemos terminado. La verdad es que es una labor súper fácil. Estoy segura de que la vas a hacer. Me encantará verla, así que si me etiquetas lo podré ver. Yo tengo un montón y también he hecho muchos para regalar. Como te decía al principio, protegen las agujas. Pero no solo eso, aparte de que no se salen los puntos, también está fenomenal, por ejemplo, cuando tejes calcetines, para que son agujas como mucho más finitas,
Pues las metes aquí. Yo aquí no tengo ningún calcetín puesto, pero las agujas finitas también las meto aquí y me parece que quedan mucho más protegidas. Por aquí los topes de plástico sí que no sirven porque son demasiado grandes para este calibre de aguja. Y también si tienes agujas de doble punta, te vendrán fenomenal porque como son grupos de 5 agujas, pues